Una de las percepciones que me dejó el vivir en Estados Unidos durante unos años es que la gente mayor, que ya estaba jubilada, era muy agradable, transparente y cercana. Esto probablemente ocurrió por el contraste con el resto de la sociedad americana, especialmente preocupada por la competencia y por la imagen. Era chocante ver la frescura con la que trataban a la gente y con la que charlaban los abuelitos y las abuelitas, ya ajenos a la presión social de conseguir el éxito o de aparentarlo. En un país mediterráneo como el nuestro, esa diferencia entre adultos y personas mayores ya jubiladas quizá no sea tan acusada, pero también se nota. Conversar con nuestros mayores es un lujo del que abusamos poco. Si conversar siempre aporta un frescor, como si fuera agua de colonia, conversar con personas por encima de los 70 años es puro perfume. Razonamientos y aprendizajes macerados por el tiempo que dejan caer como gotitas de fragancias intensas y que perduran. Este verano tuve la fortuna de charlar con José Antonio Lozano Teruel. Lo hice en Los Alcázares, en Murcia, junto al Mar Menor, y con los aviones de la patrulla El Águila pasando por encima de nuestras cabezas. José Antonio Lozano fue investigador y catedrático de la Universidad de Murcia. Ya está jubilado, tiene 84 años. Además, fue decano y rector desde 1980 a 1984. Después de ser rector, ya tenía un poquito más de tiempo libre y ocupó parte de ese tiempo en la divulgación científica. Estuvo publicando columnas de ciencia en el primer periódico de la región, La Verdad de Murcia, durante 30 años y con una periodicidad semanal. Muchos de estos artículos forman parte de los 14 libros que ha publicado. José, como así lo llama su mujer Loli, que en algún momento se une a la conversación, es de las personas que usan su brillantez para conseguir que pasen cosas, para mejorarnos como sociedad. Hace más de 40 años fue una persona clave en que la Universidad de Murcia creciera y se convirtiera en un centro de conocimiento al que acudían estudiantes de las provincias limítrofes, Alicante, Almería y Albacete, a estudiar carreras que solo existían en Murcia. Para conseguir lo que consiguió, tuvo que tener una gran capacidad de persuasión. Después de charlar con él, creo que sus principales armas para convencer y para conseguir cosas fueron la humildad y la sensatez. Junto a su amigo Paco Sabater, José Antonio Lozano dio un volantazo a la universidad de su tierra, una universidad que estaba dirigida por un señor que no tenía el progreso de la universidad como una de sus preferencias. Cuando Paco y José le pidieron algo de apertura en la universidad y que le diera voz a los profesores y a los alumnos de dicha universidad, les contestó: ¿acaso ustedes han visto alguna vez una carrera de caballos organizada por los caballos? Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Hubo una cosa que yo sí le di importancia porque me dediqué bastante tiempo a hacerlo, y es que me invitaron a la apertura de cursos del Instituto Teológico de Murcia, presidido por el obispo. Y entonces cogí como si fuera torero y dije, nada, pues voy a hablar de genética molecular, riesgos y perspectivas, entre ellos pues toda la cuestión del embrión, de todas esas cosas. Hablé de epigenética, que de desarrollo desde edad hay factores epigenéticos que son de la madre, que por tanto considerar que desde el mismo instante de la concepción eso ya es un proyecto servido, que no es cierto, porque hay otros factores que aparentemente... Bueno, pero lo aceptaron muy bien, de verdad. Sí, no hubo alguna pregunta como diciendo... No, muy bien, muy bien. Hombre, yo siempre he procurado que haya dicho cosas muy contrarias, hacerlo de modo que no hiriera. El primer artículo creo, el libro En Ciencia como Esperanza, el primer artículo es: ¿mata la ciencia a Dios?
Y yo, cuando lo he visto en el primer capítulo, Sí. digo, este empieza ya metiéndose en un charco ya de entrada. Sí, además lo llamé así y eran 2 o 3 cositas. Sí. De todas maneras, sabes que si quieres, todos se pueden bajar todos. Te doy ahora el enlace y te puedes bajar todo disponible. Y ahí, en ese artículo, hablas de... Ya, con los aviones no habíamos contado. La patrulla del águila. Tienes que editar. En el artículo de ¿Mata la ciencia a Dios? Hablas de un catedrático de bioquímica y biología molecular. ¿Y si Ignacio Núñez de Castro? Sí, que es jesuita y doctor en teología. Sí. Y además era el discípulo de Federico Mayor, de los primeros discípulos de Granada y tal. Una persona personalmente encantadora. Vivió siempre de una manera ejemplar. Él vivía en Madrid, en una residencia que tenían los jesuitas, y además yo fui el presidente de su tribunal cuando se presentó a cátedra. Y nada, sacó, claro, era muy bueno, muy bueno. Y tiene un ensayo que se llama algo así, El nombre de Dios, o algo así. Entonces, ese ensayo, pues muy crítico, diciendo que claro, que el hombre ha hecho el Dios a la imagen a imagen y semejanza del propio hombre. Cuando lo leí, es la primera vez que yo oí la idea de Dios evolutivo, como Dios como principio de la evolución. ¿No le causaba a este señor un poco de conflicto el enfrentar esa...? Bueno, el grupo de Federico Mayor siempre ha sido un grupo muy abierto, el propio Federico. Federico, bueno, ahora vive aún, debe tener 89. Porque Federico Mayor también estaba relacionado con la iglesia, con el Opus o algo no, así. Se decía que era del Opus, yo creo que no. Pero él era bueno, en la época que yo lo conocí, quiero decir, que él era católico practicante. Y bueno, y entonces yo de Federico Mayor sí una vez le hacían una entrevista, le preguntaba algo sobre cómo podía pensar que existiese. Su contestación fue algo parecido así. La vida es inverosímil. La vida es inverosímil. Si uno se puede pensar, digo, si es que no encuentro razones para que de verdad exista la vida y para que tenga las características de nada. Y entonces la vida es, ¿por qué no va a ser la muerte? Entonces yo creo que esa era su postura. Sí, como que todo lo que no se podía explicar, pues todo es posible. Sí, sí. Y en ese artículo habla o menciona que Darwin, él mismo, a pesar de defender la teoría de la evolución, no se atrevía a declararse un ateo. No, sí, pero yo creo que decía que era un discreto agnóstico. Sí, yo creo que eso posiblemente pesaron mucho los condicionamientos sociales, porque yo creo que intelectualmente él sí hizo el paso de creyente a... Sí. Creo yo, ¿no? Y fue prudente quizá, ¿no? Entonces me contaba antes que has estado haciendo divulgación científica. 30 años. 30 años. Claro, viendo tu currículum, me puedo imaginar que al acabar tu época de rector, que luego hablaremos de eso, pues claro, eso te consumiría un montón de tiempo, pues ahí a lo mejor encuentras el hueco para decir, bueno, voy a empezar a hacer divulgación científica, a escribir artículos en La Verdad de Murcia. Sí. Estamos hablando de finales de los 80. De los 80. Cuando muy poca gente hacía divulgación. No, se consideraba mal. Tan mal que ya te digo que mi primer artículo, que no sé si, me parece que lo llamé Oncorratones o algo, se hacía a 50 euros, le puse firmado Manuel Moratalla. Manuel era el nombre de mi hermano y Moratalla sí que nací. Okay. Y entonces, pero un subdirector que había entonces en el periódico, ha muerto ya, era muy amigo mío, y entonces hablando oye, ¿por qué no dar? Y ya, a partir de entonces, todas las semanas, cada semana uno. Se veía mal en el sentido de que... No, se veía mal porque entonces la figura del científico era una figura falsa totalmente de que prácticamente... Por eso el primer libro se llama Ciencia sin barba. Se llama en el sentido ese, de que era el científico, el tío de la barba, en el laboratorio, por encima del bien y del mal, y tal, y que de luego que alguien se atreviera a intentar divulgar algo. Y quizá la idea esa de que si está haciendo divulgación, está perdiendo tiempo, que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Sus funciones. ¿Cómo cambió eso, Ha cambiado totalmente, y yo creo que en algunos aspectos en exceso, me da impresión. Yo conozco, creo,
demasiados ejemplos de divulgadores que a través de la divulgación científica lo único que están haciendo es explotar su propio ego. De intentar decir, oye, mirad que lo importa, mirad yo que listo soy, mirad que no sé cuánto, mirad que da igual, sí, mirad, y entonces... Entonces aquí con nosotros. Yo, ahora mismo, a mí me parece excelente que eso, que haya divulgación, que haya tal, pero creo que divulgación seria no es toda la que hay, ni mucho menos. Sí, el otro día estaba escuchando un programa también, un podcast sobre divulgación, y alguien hablaba que a veces se fuerza un poco la divulgación y se hace antinatural. Están buscando, por ejemplo, se ponen a bailar, a hacer cosas muy... Sí. ¿no? Yo estaba pensando lo mismo. Sí. Y a lo mejor las mismas personas. Igual se les va un poco la mano, sí, ¿no? Sí. En esto de... Tienen un ego tremendo y... Porque el ego es algo que todos lo llevamos dentro, sí. Más pequeño, más grande. Hay algunos que a 100 metros se les ve y otros porque no tienes que escarbar un poquito porque al final a todo el mundo le gusta pues, que le aprueben, ¿no? Que le aprueben cosas. Sí, es un motor también para hacer cosas, a veces el buscar un reconocimiento, pero cuando eso se convierte en el único motor... el fin último. Pues sí, y además hay cosas que la ciencia puede tratar de divulgar, pero otras son folclore. Entonces estuviste 30 años publicando en La Verdad, sí. Las columnas y con una periodicidad de... semanal. Madre. Por eso 30 por 30, más, son algo menos, porque las vacaciones, por eso son unos 1000 artículos y 3000. Cada cosita de estas normalmente ahí mismo estarán, que después de cada artículo hay 3 pequeñas noticias. Sí, eso lo he estado viendo, que además pones como noticias de la semana pequeñitas y luego también como una especie de glosario con explicaciones o efemérides, cosas de esas. Y luego, pues, lo que intentaba yo cubrir, eso yo creo que era una especie de reto personal, es decir, voy a intentar cubrir todo. Sí. O sea, no lo que yo me dedico, sino todo. Entonces, por eso lo dividí en 10 grandes apartados, que son estos, y cada uno con sus apartados. Ciencia y sociedad, ciencia en el mundo, o ciencia actual, el universo, ¿qué es? Primero, que es la parte más filosófica, cómo los aspectos prácticos, bueno, todos los nuevos hallazgos y tal, y la investigación espacial, de paso de ciencia, pues la humanización en concreto, porque por temas como tiene importante, personajes históricos de la ciencia. Sí, eso es algo que me ha llamado la atención de tu libro, y es que tocas todos los palos. Igual tocas cosas de física, tocas cosas más fines de ciencia, cosas de... Bueno, eso es lo bueno de que eso quizás lo bueno de haber tenido una especie de enseñanza de química. Por razones sobre todo de tipo médico, yo era el único que podía hacerse en Murcia. Y mi infancia y juventud fue muy complicada desde el punto de vista médico, y entonces mi vocación era ser ingeniero industrial. Eso era lo que yo quería saber, pero entonces al tener que estudiar aquí en Murcia, lo único que había en ciencia era química y química. Pero química tenía la ventaja en aquel entonces de que no existían las super especializaciones estas que hay ahora en todas las cosas desde el principio. Entonces había matemáticas generales, había física, había química, había tal. Entonces eso da una base, yo creo, interesante, científica. Y además, esto, ponlo en el avión. Y da una base que te permite adentrarte por todos lados. De hecho, muchos de mis compañeros después se dedicaron pues, a ser profesores de matemáticas o de biología o de tal. Y yo recuerdo siempre una conversación que tuve con Severo Ochoa. Me ha estado presente Loli en esa conversación. En una cena en el 7 Coronas que hablábamos de una buena relación. Además, me importó siempre conmigo. Una vez me pidieron de un centro de formación profesional que iban a inaugurar, que si podía conseguir que viniera, porque iban a poner el nombre Severo Ochoa, y el hombre vino, ¿sabes? Y tal, o sea, que eso demostró. ¿Eso era cuando estaba en Estados Unidos? No, ya había vuelto. Había vuelto. Bueno, pues en esa escena, él me dijo que el gran pesar de como científico es no haber tenido una formación básica más potente. Que eso es lo que más amplia, ¿no? Sí. He escuchado casos de algunos investigadores y profesores de universidad que se han puesto a estudiar cosas, digamos, matriculándose. Por ejemplo, un biólogo que se matricula. Sí. Que yo le digo, madre mía, qué fuerza de voluntad. Sí.
Entonces, en esos 30 años de divulgación científica, claro, a ti te habrá dado tiempo de ver el cambio total. Aparte del cambio, el impacto, eso a dónde llega, porque es una de las cosas que yo creo que en divulgación científica no está del todo resuelto. ¿Hasta dónde llegamos? Sí. ¿Hasta dónde se llega? ¿Llega al carnicero o te queda en el profesor? Ha hecho la pregunta. Loli lo sabe, porque me ha acompañado alguna vez cuando que me ha sucedido. Llegar a una gasolinera y entonces el hombre enchufar la manga, reconocerme y hacerme comentarios y preguntarme sobre ¿En serio? Qué maravilla. Eso, Loli. Sí. Yo estaba también en la universidad y había una gasolinera en el Cabezón. En el Cabezón, se está aún la gasolinera. Y yo iba a esa gasolinera y ya me hice muy amigo de él y era un gasolinero, no sé. No, un hombre, normal. Sí. Y era graciosísimo porque el hombre cuando pues un día fuimos los dos y ya me vio que era su mujer. Me contaba lo que había leído en el artículo del domingo. De lo que había tratado. Pues esa es cosa que... que lo entendían. Bueno, yo intentaba, había cosas que yo sabía que no podía entender, pero lo que intentaba siempre es que el 70 o el 80% del contenido lo pudiera entender todo el mundo. Eso es maravilloso. Lo que acabas de contar, eso lo justifica todo. Sí. Y en contraposición, pues también recibí peticiones de algunas universidades sudamericanas si podía utilizar todos estos textos como enseñanza complementaria y tal, como lógico le decía que claro, hacer lo que quisieran. No, desde luego ha sido muy abierto porque encima, como dices, todos los libros están disponibles en PDF. Sí, normalmente debajo del podcast pongo enlaces. No, están todas, incluso aparte de la divulgación, los libros, por ejemplo, yo hice una vez, me cabreaba mucho todos los temas que había, todas las tonterías que se decían de nutrición y de alimentación, entonces hice un libro. Sí, la nutrición es conciencia, que yo creo que es un buen libro. Y ese libro, por ejemplo, también está disponible en PDF desde el principio y tal. Pues yo he estado leyendo algunos artículos tuyos de estos PDF y tiene un estilo que es verdad que es muy llano, evitas complejidades. Es verdad que tampoco te adorna. Una de las características de la divulgación hoy en día es que la gente intenta adornarse a veces demasiado, utilizando demasiado metáforas y cosas así, que eso a veces puede hacer que se pierda. Tú eres un poco práctico, lo explicas muy bien, muy claro. O que no sabía hacerlo de otra manera. y luego es verdad que el mensaje queda claro al final del artículo. Entonces yo creo que eso lo hace bastante bien. Tiene una estructura muy mantenida. ¿O alguna vez has intentado innovar un poquito la manera de hacerlos? No, el modo de escribirlos no, eso prácticamente lo que intento es eso, siempre. Que si tenía que utilizar un término técnico, utilizarlo, porque no intentar hacer tonterías, pero que fuese comprensible por la mayor parte del mensaje. Claro, y esto va relacionado también con que se nota que intentas explicar y no intentas tanto lucirte, que eso ocurre muchas veces en la divulgación. Eso es lo que decía. Yo ahora mismo creo que un porcentaje importante de divulgadores científicos que van a lucirse. Sí. Y claro, tú tienes... Desde algunos muy respetados y de una gran calidad intelectual. Para dejar que pase el avión, que si no, entonces después se quede... Si no sabía que estaba grabando. Sí, estoy grabando ya. Estoy grabando. No, después lo corta. No, es fantástico. Si después corta. Esto es lo que te decía el Instituto Teológico, delante del obispo. ¿Y esto lo leíste ahí? Sí, claro. Y el obispo me dio un abrazo después. Sí, no evitaban los charcos. Pues antes José me ha estado comentando el libro este de nutrición, conciencia, que hace ese juego de palabras, de tener conciencia con la nutrición y usar la ciencia para entender la nutrición. ¿Hay algún alimento que en los últimos años estés evitando a conciencia? Pues no, más que evitar, lo que hago es utilizar alimentos que yo creo que son saludables. Por ejemplo, todos los que tengan un alto contenido en omega 3. Yo soy un apóstol de los omega 3 desde hace montones de tiempo. Totalmente. Dime alguna cosa sabrosa que tenga... No, de omega 3, pues bueno, el salmón, si te gusta, las sardinas, los boquerones, los pescado azul, tienen un contenido altísimo. Es más, eso sirve también, la nutrición es conciencia y va para desmontar algunos mitos. Por ejemplo,
tú vas al supermercado, pues, leche enriquecida en omega 3 y te la cobras 50% más cara que la otra. Sí. Primero, la industria, el peso de la industria hizo que la Comunidad Europea, vamos así, que en la Unión Europea aprobasen ese eslogan de enriquecido con omega 3, pero sin discriminar entre los omega 3 y omega 3. Pero como sabes, hay omega 3, hay muchos omega 3. Entonces, ¿qué hacen? Pues normalmente, en algunos casos hacían, ¿no? Supongo que seguirán haciéndolo, pues echarle su chorrito, cantidad cualificada de aceite de girasol, de ácido linolenico y tal, sí. Con lo cual está enriquecido en omega 3, pero ese omega 3 no sirve para nada desde el punto de vista saludable. Sí. Lo importante son los otros componentes, el DHA, el tal. O sea, que entonces es un fraude. Bueno, yo no sé si es un fraude, pero engaña. Entonces, los omega 3 es muy complicado, la bibliografía científica hay de todo tipo y tal, pero yo la idea global, si he tenido una virtud en mi vida, es ver muchas tal y saber condensar el resultado final. Sí. Por ejemplo, voy a hacer una digresión. Por ejemplo, yo el uso de la aspirina como profiláctico para cardiovascular empecé a experimentarlo personalmente pues unos 10 años antes de que ningún médico dijera que era tal. ¿Por qué? Pues porque había leído, había visto, había tal, y llegué a la conclusión de que... Y con los omega 3 pasé. Tomar como media aspirina. Una aspirina infantil, sí. Aspirina infantil. 100 miligramos. Una al día. Una al día. Porque eso escuché en algún momento que también tenía algunos beneficios para cáncer de colon, ¿puede ser? Hay para muchas cosas. ¿Y tú llevas ya muchos años tomando...? Yo no sé, 30, 40, no lo sé. Pues me voy a apuntar eso porque viéndote tienes 84 años. Tengo 84 y nunca, de joven, nunca creí que iba a vivir más de 30 porque te lo he comentado antes, tuve problemas muy graves de salud desde la infancia y la adolescencia. A los 5 años tuve una tuberculosis en la espalda, me quedó una escoliosis y entonces no había antibióticos, no había nada y la única solución era que te tendían en un lecho de escayola rígido en la cama y tenías que estar allí 1 año y pico a ver si tal. Allí me enseñó a leer mi madre y bueno, eso fue a los 5 años. A los 9 años tuve la desgracia de que me repitió el tema y entonces mi recuerdo del examen de bachiller se hacía entonces en el examen de ingreso, que el examen de ingreso era un dictado, una raíz cuadrada y dos o tres cositas así, nada. Pero había que hacerlo, el examen de ingreso para poder empezar el bachillerato, que era entonces de 7 años. Pues el examen de ingreso, pues como yo estaba tendido en la cama, un tío Hugo, que era un afortunado porque tenía un coche, cogió, me echó en su coche, me llevó allí al instituto, me tendió en el suelo, mi padre me había hecho una especie de tabla para poder escribir y allí hice el examen de ingreso. Madre mía. Pero la cosa no terminó ahí. Te he dicho antes que mi vocación era ser ingeniero industrial, era mi vocación de verdad. Y cuando terminé el bachiller tenía buenas notas y aspiraba a ingresar en la Escuela de Ingeniería Industrial, que en aquel entonces solamente había 2, una en Madrid y otra en Barcelona. Y había que apuntarse a una academia y durante 3 o 4 años prepararse, igual que pasa con la notaría. Y a los 3 o 4 años se conseguía entrar. Yo me apunté en mi academia cuando llegué a Madrid. Bueno, y los profesores me aseguraron que creían que en 1 año entraba. Y de hecho, con solamente 4 o 5 meses de estar en Madrid, pues hice el primer examen y casi llegué. Pero tenía que hacerlo luego de septiembre para ver si hubiera llegado. Y la materia que no podía con ella era el dibujo técnico, porque no tengo concepción espacial. O sea, eso de las proyecciones en 3 dimensiones del espacio, de las cosas y tal, no se me ha dado nunca bien. Me gustaba. Pues estando ahí en Madrid y tal, pero con esas perspectivas y esas ilusiones, otra vez, entonces una tuberculosis renal que me obliga a venir a Murcia, me extirpan un riñón, me quitan el riñón derecho, el cirujano no se da cuenta, me hace una raja en la pleura y me deja como un pulmón funcionando nada más, y otra vez otro año y pico porque la herida no está y tal. O sea que esa fue mi situación a los 19 años. Madre mía, me está contando eso. Ya hace poco vi la película de Frida Kahlo y me está recordando a eso, qué fuerza de voluntad. Pues no, para ya te pones decir, pues mira, me voy a dejar que pase el tiempo y me apago, ¿no?
Bueno, ya te puedes imaginar cuáles eran mis perspectivas a los 19 años. Claro. Y yo decía, bueno, de hecho, conozco a Loli, bueno, pienso que es mi elección adecuada. Claro. ¿Y qué es lo que hago? Pues me voy al médico a decir, yo estoy en condiciones de poderme casar si tengo una familia. ¿Sabes? ¿Y tú, Loli, crees que eso le ha marcado mucho a José, pues para tener capacidad para afrontar dificultades, cuando había dificultades en la familia y todo eso, ha sido más fuerte de lo normal? No, lo que pasa es que es de verdad una cosa muy positiva de José, que nunca se ha dejado llevar ni por sentirse inferior de ningún tipo físicamente. Sí. Lo ha llevado con bastante dignidad y bueno, y la verdad es que después pues se ha cuidado, eso también es verdad, pero tampoco demasiado. No, pero es a partir de los 50. Ya cuando vi que superaba los 50 dije, esto hay que pensar. Entonces ya empecé a pensar en los omega 3, la aspirina y todas esas cosas. No, pero estoy una cosa más quizá, porque todo lo que en tan pocos años tuvo tantos problemas tan graves, hemos tenido 3 hijos preciosos, sanos, y nuestra vida ha sido una vida muy normal, de viajar, de hacer todo, de todo. O sea, que no le ha condicionado a él su problema médico ni a nivel de trabajo. Se le ha reconocido lo que se le tenía que reconocer o no. En fin, con sus alumnos se lo han adorado. En fin, que no le ha condicionado estos principios de vida tan malos que tuvo, no le han condicionado, gracias a Dios. Sí, yo lo que he estado leyendo y por ahí por internet he leído algún testimonio de algún alumno que habla de ti maravillas, también. A pesar de los exámenes. Actualmente, la verdad es que todo se resuelve con cosas de tipo test. Sí. Yo fui quien realizó las primeras pruebas de tipo test en la región de Murcia, por lo menos, no sé el resto de España, en el año 69. Pero cogí y las modifiqué. No era. Y entonces mis exámenes se han hecho de tipo test. Al principio tenía que corregirlos con tarjetas perforadas, no sé cuánto, bueno. Pero intenté modificarlo en el sentido de que no fuera lo típico de poner 4 alternativas y marcar la que es más cierta o 5, sino esa era una modalidad y la otra modalidad era combinaciones, que poner 5 cosas y que la primera fuera cierta, la segunda falsa, combinaciones de ese tipo. Y la tercera, que era la más, con comillas, diabólica, era una frase corta que decía, por ejemplo, hoy es lunes, ¿por qué hace sol? Entonces, ¿cuál es la contestación? Había 5 posibilidades. Pues, por ejemplo, la primera posibilidad es que la primera parte de antes del por qué se acierta y la segunda también se acierta. Que la primera se acierta, falsa, cierta, cierta, pero justifica, cierta, pero no justifica. Todo eso, ¿qué pasa? Obliga a pensar. Claro. El grado de dificultad es el mismo. Hicimos un estudio publicado en la principal revista de educación de bioquímica del mundo, y entonces comparábamos grados de dificultad, discriminación entre buenos estudiantes y malos estudiantes, etcétera, y era el mismo, pero obligaba a pensar. Entonces, esas preguntas, yo siempre, cuando me encuentro con algún estudiante, claro, todos los médicos de la región de Murcia, hasta hace unos 10 años, todos han sido alumnos míos. Entonces, cuando encuentro alguno por algún hospital o algo, siempre digo, qué suerte has tenido haber sobrevivido a los porqués. Yo pongo una cervecita, decirle un vino. Venga, no, cervecita. Una cerveza fresquita. Cuando una persona está expuesta al público, como tú has estado expuesto, de estudiantes, compañeros de trabajo, gente que te lía en los periódicos, obviamente, una vez que uno se expone, siempre va a haber alguien porque le va a aparecer alguna cosa. Pero sí que es verdad que mi sensación es que en los aspectos principales de tu carrera has sido reconocido como profesor, luego como divulgador tienes premios de divulgación, reconocimiento de las asociaciones de divulgación y demás, y luego como rector, que es el otro melón que quería abrir, hiciste un cambio muy importante en la universidad. Culminé, porque el cambio lo inició mi querido amigo, compañero, casi padre, a la vez hermano, todo fuera, que fue el rector anterior a mí, Francisco Sabater. Fue que realmente, y yo lo que hice fue seguirle. Porque hubo una ampliación de las carreras. Sí, hubo un cambio drástico de
la Universidad de Murcia. Sin embargo, ahora mismo te lo comento eso, pero hay algo que ha quedado de la pregunta anterior que quería. Y es que lo que sí he tenido siempre confianza es tener esa unidad, que si hacía una cosa bien, pues lo hacía y ya está. Quiero decir, por respecto a los exámenes y todas esas cosas. Con exámenes de tipo test se puede mantener una tónica que sea la misma este año que dentro de 10 años, más o menos las mismas cosas, pues, pero la misma dificultad y tal. Hubo una época en que a lo mejor en mi asignatura la suspendían el 90% de estudiantes. Y otra época mucho más dilatada en que la han aprobado el 90%. Me he quedado tan tranquilo en un caso como en otro. Ahora mismo, tristemente, la universidad no podía hacerse eso. Porque la universidad, ahora uno de los criterios de valoración más importantes que hay es el número de estudiantes que aprueban la asignatura. Hay un mínimo que tiene que aprobar. No, si no aprueba a muchos, te consideran que no es un mal profesor. Y eso no es así. Es que la epigenética en el sentido. Hay otras cosas, pero luego estaba la oportunidad de septiembre. No, porque yo, por ejemplo, mi asignatura no suspendía yo, se suspendían ellos porque contestaban mal. No, el 90 o el 80%, ¿pero por qué? Porque era la época demagógica en que llegué a tener 800 estudiantes en primero de medicina y para explicar el ciclo de CRES, que además yo hasta el último día he utilizado siempre la tiza y el PowerPoint lo he dejado para conferencias, seminarios, cosas de esas. Sí. Porque creo que es el único procedimiento para que te vayan siguiendo racionalmente, intelectualmente una cosa y vayan intentando descubrir lo mismo, es utilizar la tiza. Pues si tenía 700 ya puedo imaginar que con 700 en primer curso es que hay la mayoría nada de nada. Ahora, desde que hubo selección, pues magnífico, los mejores estudiantes pues aprueban todo. Claro, porque de esos 700 a lo mejor había 400 que realmente no le interesaba. Más, 600, sí. Es que si quieres volvemos, perdona que te haya interrumpido lo del rectorado. Sí. Estaba hablando del tema del rectorado. Decías que culminaste un poco el legado del anterior. Las personas que siguieron a ti, siguieron un poco ese legado, digamos, de esos cambios que habíais hecho vosotros, apoyaron esas nuevas licenciaturas. Menuda pregunta hace. Puedes decir paso palabra. Bueno, el precedente había sido que el rector de la Universidad de Murcia, antes de Paco Sabater, había sido don Manuel Valle. Don Manuel Valle era un prestigioso desde el punto de vista profesional catedrático de Derecho Civil, con una tremenda influencia dentro del régimen. Había sido el presidente del Consejo de Estado, se decía entonces que era uno de los pocos españoles que podían llamar al Pardo a cualquier hora que entraba, que Franco lo recibía. Como profesor, también todos sus alumnos, maravillas de él. Como intelectual, posiblemente también. Por ejemplo, daba clases de rumano en la Facultad de Letras, a pesar de ser catedrático de Derecho Civil. Como postura política, totalmente ultraconservador. Sí. Como anécdota, dijo que es interesante. Paco Sabater, bueno, yo como era siempre muy inquieto, era penene, entonces en la universidad nada que existía el catedrático prácticamente y los desgraciados de los penenes, pues llegaba al principio de mes y ni siquiera nos pagaban y tal. Entonces yo iba inmediatamente a protestar en nombre de todos los penenes al rector Valle. Venga, que no tal. Bueno. Y el hombre a mí siempre me trató bien. Pero entonces tenemos oportunidad, tanto Paco Sabater y yo, de hablarle sobre la universidad, nuestro concepto de universidad, que había que abrir un poco la universidad. Él, por ejemplo, no dejaba que pasase un estudiante que no llevase corbata por el claustro. Los estudiantes tienen que llevar corbata para poder, cosas de ese tipo. Y le decíamos, pues eso, que habían abrirlo al propio estudiante, a la sociedad. Nunca se le conoció haber tomado un café o una cerveza en ningún bar de Murcia. Se iba a Alicante, vivía totalmente de espaldas a la Universidad de Murcia, a la sociedad. Y le decíamos que había que la apertura, que tal. Entonces, ¿desde cuándo han visto ustedes que las carreras de caballos las organicen los caballos? Entonces, como inicio de su modo de pensar. Entonces, claro, una universidad así, anquilosada, no se había creado ningún centro, era la número 12 de España, a gran distancia de la 11,
y con el peligro de que ya había históricamente había desaparecido 2 veces, que volviese a desaparecer por otra vez. Y dio la casualidad de que era en el año 75, aún vivía Franco. Hubo un cambio de gobierno, nombraron ministro de Educación también a un hombre de una gran talla intelectual, pero muy ultraconservador, Martínez Esterueles, pero nombró de su secretario de ministerio, como segundo ministerio, a Federico Mayor Zaragoza, que había sido presidente de mi tribunal de oposición, había sido rector de Granada, era un hombre que en la Universidad de Granada la había transformado, y bueno, y yo siempre he tenido una gran amistad con él desde que nos conocimos. Entonces nos reuníamos en la Universidad de Murcia, un grupo de personas que queríamos que cambiase un poco y tal, de todas las facultades y tal, y me dijeron, bueno, tú que tienes amistad con Federico Mayor, a ver si puedes hacer algo. Entonces me fui a Madrid y le comenté la situación de la Universidad de Murcia, año 75, solamente existían 3 facultades, 2.000 y pico alumnos. Era un colegio, era un colegio. Y entonces bueno, sí, yo te entiendo perfectamente, hay que cambiar de rector. Pero es que las normas, las leyes nos dicen que el rector no lo podía elegir, tiene que ser nombrado por el ministerio. Pero vamos a hacer una cosa, mandarme una terna, me dices de la terna quién queréis que sea y ese se nombra. Entonces hicimos la terna en el ambiente universitario entonces, de aquel entonces estaba clarísimo, eran muy pocos los catedráticos, que la persona idónea era Paco Sabater, y Paco Sabater fue rector. Y por cierto que esto tiene interés como anécdota, esto fue en el año 75, en julio, se celebraba el Congreso de la Unión Internacional de Bioquímica en París. Entonces la ciencia española, ya te puedes imaginar que la proyección internacional en el año 75 era muy escasita. Paco Sabater había sido de las primeras personas que había intentado formarse algo en una universidad extranjera. Y yo también había estado un año en Inglaterra y tal. Bueno, pues dijimos, hombre, vamos a presentar algo, hicimos nuestros pósters, nuestras cosas, tal. Mucho más allá no nos daba la cosa que los pósters y tal. Y nos fuimos a París, y claro, de camping, porque no teníamos dinero a París de otra manera. Y nos fuimos allá a un camping a París. Y estando de camping en París, en pleno verano, una tarde se nos acerca la empleada del camping y dice, Francisco Sabater, que se tiene que poner en contacto con usted la Guardia Civil de España, que lo habían nombrado rector. Así se enteró Paco Sabater. Eso es una anécdota muy significativa. Tuvo que coger el avión, volverse para España. Nosotros nos quedamos visitando, haciendo viajes. Y él ya tenía la idea esa de intentar. No, era su modo de ser. Su modo de ser era una persona totalmente excepcional, pero como era de cabeza de torre, claro, y hablaba como el cabeza de torre, pues no lo aparentaba. Había sido un autodidacta totalmente. Se había formado, pero tenía conocimiento enciclopédico de todas las materias. Bueno, salud, muchas gracias. Oye, me habéis puesto, esto más que una cerveza, esto es una comida que habéis puesto aquí. Y lo mismo podía enseñar química orgánica, que fisiología vegetal, que bioquímica, que como rector, Paco Sabater, yo seguí su estela. Pero una de las cosas que me ha sorprendido es que, y ahí tuviste tú mucho que ver, lo de la compra del edificio de la Convalecencia, que es un edificio muy bonito, en el centro de Murcia, y vi que eso costó 80 millones de pesetas. Que no la pagó la universidad. Y que la pagó el ministerio. Hombre, ¿cómo conseguiste eso? Yo todas las cosas, el campus de Pinardo, de la Convalecencia, y todas las cosas siempre he intentado que se consiguiera, pero que las pagara el ministerio, que no las pagara la universidad. Pues mira, la Convalecencia era un edificio singular de Murcia, que tampoco hay mucho. Muy complicado, con una situación legal muy complicada, porque teóricamente estaba relacionada con una especie de patronato del hospital del hospital de lo que ahora es el Hospital Reina Sofía, el antiguo hospital de la Diputación. Y entonces incluso la propiedad no estaba nada de claro de tal. Entonces ese edificio lo pretendían todos, la delegación del gobierno, la preautonomía, cuando no sé si era preautonomía o autonomía, todos pretendían el edificio.
Pero la administración es como es, la administración está muy anquilosada. Y yo tenía la suerte de que no tenía tantos prejuicios ni me importaba tanto los aspectos formales, y además tenía también un gerente que era muy avispado. Y entonces me fui a hablar con el obispo era Zagra, un hombre muy sencillo, que a él no le gustaba las cosas de pompa y cosas de esas. Y me dijo, bueno, sí, me parece bien porque podríamos utilizar el dinero para hacer una residencia para sacerdotes, incluso yo mismo me iría a vivir allí y tal, cosa que hicieron después, está cerca del hospital de Reina Sofía. Bueno, entonces con el obispo no había problema, no había en absoluto, y el problema era de tipo legal en Madrid, con el Ministerio de Hacienda, Patrimonio y tal. ¿Y esos 80 millones del ministerio, que tenía el ministerio tenía alguna convocatoria para...? No, fueron dentro del presupuesto del ministerio. El ministerio tenía mucha flexibilidad para poder repartir el dinero para cosas de tal, que eso no había gran problema. Y el campo fue parecido. El campo eso... Paco Sabater ya tenía idea del campo, pero era una cosa muy complicada. Había muchas propuestas porque don Manuel Valles, que te comentaba antes, se había puesto siempre a que hubiera otro campo. El ayuntamiento le había ofrecido incluso terrenos cercanos a la Merced, pero la única propiedad que tenía la universidad era la Merced, pero eso había puesto siempre. Entonces, cuando ya decidimos, yo era vicerrector con él, había 3 vicerrectores, ahora creo que hay 15 o 20. Había 3 vicerrectores en la universidad y yo era su vicerrector. Entonces nos tomamos como tema, claro, prioritario lo del campo, la necesidad de campo, porque si no la Universidad de Murcia no podía desarrollarse. Y hubo 4 o 5 ofrecimientos con ciertas posibilidades. Unos eran muy caros, otros estaban muy lejos, sí. Otros tenían complicaciones de tal. Y había uno que se defendía por ciertas autoridades de la región, que era un poco de zona de huerta, que pertenecía a lo mejor a 50 o 60 propietarios, que yo estoy seguro... Pues ya retirado del centro de Murcia. Sí, todos eran de fuera de Murcia. Pero que yo estoy seguro que si se hubiera cogido esa opción, pues aún estaría en el indicio respecto a los propietarios. Pero... Entonces, Paco y yo una mañana, además fuimos los dos solos, decimos, vamos a ver, ¿cuál es el que menos problemas presenta? Vamos a olvidarnos de todo lo demás. ¿Cuál es el que menos problemas presenta? Que no le cuesta ni un duro a la universidad. De Espinado. Y que tiene además que está ya la Facultad de Medicina ya construida allí. Entonces esa fue la elección del campo. 2 cosas importantes. Una es abrir el campus de Espinardo, que ahora mismo está a crecer. Y era un campus de los mejores de España, ¿no? Y ha crecido aquí de una manera muy importante. Y lo otro es, que yo creo también muy importante, conseguir un edificio histórico muy bonito estéticamente, que eso pertenezca a la universidad, que pertenezca al conocimiento. Y eso es algo que cuando voy a ciudades me fijo, sí. Y sobre todo yo creo más en la cultura anglosajona, los edificios más bonitos de la ciudad pertenecen a la universidad. En cambio, aquí eso no ocurre tan a menudo, ¿no? Los edificios más bonitos suelen ser de políticos, de la iglesia. Y entre los 10 fracasos más grandes míos, digo 10 porque habré tenido miles, pero entre los 10 he estado que yo también estaba de acuerdo con el obispo en cantidad, en condiciones de todo, de comprarle el Palacio Episcopal. Ahí al lado de la catedral. De la catedral. Y yo quería convertirlo en una gran biblioteca humanística, donde hubiera estado, porque tiene unos fondos, el Palacio Episcopal tiene unos fondos bibliográficos humanísticos magníficos y desconocidos, porque están ahí arrinconados y tal. Entonces, haber juntado toda la biblioteca de la universidad, la filosofía, lo de letras, haberlo juntado, de haber hecho una gran biblioteca. Y entonces el obispo me dijo que sí, y empezamos a tratar el tema. Pero cosas raras, ¿sabes qué lo impidió? Un grupo de sacerdotes jóvenes que se opusieron al obispo, y llegó un momento y me dijo, no puedo. Qué pena. Porque fíjate que yo creo que es muy importante esto de que la gente vea que la ciencia está en lugares importantes de la ciudad, en lugares bonitos, igual que antes del pasado, cuando alguien llegaba a la catedral era lo más bonito, lo más grande y tal, y dice, yo creo en lo que hay aquí dentro. Y con la ciencia, yo creo que pasa lo mismo. Si tú ves el rectorado y lo ves ahí hecho
un edificio que se cae a pedazos, tú no crees mucho en eso, pero si es un edificio bonito y tal, dices mucho de... Sigo con mi fracaso. Yo quería que el rectorado fuese el lugar físico del rector para recibir autoridades, tener actos institucionales de cierta importancia y tal, pero que nunca fuese una oficina o un grupo de oficinas, de donde estuviesen allí, como estaban algunos de este rectorado y cosas de esas. Y entonces ha habido 3 o 4 oportunidades totalmente resueltas. Yo cuando de ser rectorado tenía hechas 2 fundaciones, una fundación con González Moreno, el escultor, no sé si tú has oído hablar, tú que eres joven, el escultor, el autor de Cadena Pelluga, Y eres amigo vuestro. Sí, muy conocida. Era un hombre muy peculiar, pero bueno, conseguí que hacer una copia de las 50 obras principales, como el escultor reconocido a nivel nacional e internacional, 50 obras más importantes, y que las cediese gratis a la Universidad de Murcia. Únicamente nosotros tenemos que pagar la fundición, cosa que hicimos en Madrid. Buscamos un buen precio, hizo la fundición y estaban las 50, y que se creó una fundación. Y yo quería que el rectorado fuese el lugar físico donde el patrimonio artístico de la universidad se fuese alojando. Eso u otra análoga, que fue con relación al que era entonces el director del nodo, que era García Viñolas. García Viñolas era un hombre muy de la estructura del poder. Igual se le pasaba a González Moreno, era soltero, no tenía descendencia. Además también era homosexual, con un gusto artístico exquisito. Y había reunido y tenía centenares de dibujos de todos los grandes artistas del siglo XX, del siglo XIX, de Picasso, Dalí, absolutamente todo. Era verdaderamente un museo nacional del dibujo que en España no hay, un museo nacional del dibujo. Entonces también procedí a la universidad y inmediatamente pensé, bueno, esas 2 cosas. De ser rectorado y el equipo rectoral asesorado, yo creo, erróneamente, porque entonces había una corriente que yo creo pseudo de izquierda, diciendo que eso eran las cosas de Semerita. Eso es muy político, ¿no? Y de hecho aquí tenemos encima de la mesa un libro que va un poco de eso, ¿no? Que dice, ¿son compatibles ciencia y política? Que es un ensayo. No, son los 2 primeros, ya el resto son... Porque tú sí que has notado, ¿no?, que la política muchas veces ha metido paro en la rueda a la ciencia. O peor aún. ¿Tú cuántas veces has oído la palabra ciencia en la campaña electoral por parte de los candidatos? Verdad, 0. ¿Y en la anterior? Sí. ¿Y en la anterior? Sí. Fíjate que creíamos que la pandemia podía cambiar esto, ¿no? Sí. Porque nos ha sacado la ciencia. Claro, se vio. Y estamos igual, ¿no? Que fue la que La ciencia no le interesa en absoluto en sí misma a los políticos. Me interesa poder aprovecharse, poder lucirse lo que sea, pero no, en absoluto. Eso va un poco ligado con lo de la divulgación científica que hablábamos antes de a dónde llega. Está claro que una de las capas impermeables son los políticos. No llegamos ahí, no llegamos a convencerlos. Es difícil. Los políticos, desde mi punto de vista, tienen un parapeto, una especie de escudo. Se llama la palabra democracia. Entonces ellos dicen, no, es que la democracia el pueblo nos ha elegido. Como nos ha elegido, nosotros somos los representantes del pueblo y por tanto nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, más o menos. Sí. Es su modo de hacer. Da igual que estén preparados, que no estén preparados. Yo en eso estoy en radical desacuerdo y vuelvo a recordar a mi querido Paco Sabater, que en el año 75, la primera entrevista que le hacen como rector, aún vivía Franco. Yo recuerdo que la primera notificación que llegó del ministerio a rectorado, siendo Paco Sabater un rector, en el mes de agosto o así, Franco murió en el mes de noviembre, fue una lista de todos los profesores y alumnos que teníamos que expulsar de la universidad. Vos sabés, ya te puedes imaginar el caso que hicimos, pero bueno, pero que la situación era eso. Y entonces la primera entrevista que le hacen a Paco Sabater, un periodista, así aparentemente alarmado, dice, ¿es que dicen de usted que es un demócrata? Como si fuera un insulto. Y él le contesta,
La palabra democracia es simplemente eso, una palabra. Entonces, la palabra democracia de por sí no constituye ningún documento, ninguna salvaguarda de tal. Si la palabra democracia y su resultado se utilizan para que de verdad el pueblo y la gente mejore, para tal, perfecto. Si se utiliza para el contrario, no tiene valor en absoluto para mí. Sí. Yo creo que eso es sabio. Sí, porque es que con la palabra democracia, es que con eso ya está. Tenemos salvoconducto para hacer lo que dé la gana. Sí, es un buen razonamiento ese. Pues he visto que has conocido un montón de gente importante, sí. Gente influyente, gente de la cultura, gente de la política. Pero hay una persona que he visto que tú conocías y que te quiero preguntar por ella, y es García Martínez, que es el que escribió la columna en la columna en la que se llama La Zarabanda. Que a mí las columnas me encantaban porque se notaba que tenía un sentido del humor muy... Pepe, que ha fallecido recientemente, era una persona, yo creo que extremadamente inteligente, muy inteligente, de Jumilla, y como lógico también con su acento jumillano, y apegado totalmente a todas las cosas de las costumbres, y tal. Él fue precisamente el periodista que antes me refería, que me dijo, tú quieres escribir divulgación, escribe control, y adelante y ya está. Era una persona muy... Sí. Él escribe el prólogo de tu primer libro, que es Ciencia sin barba. Justamente. En el 93, ¿no? Sí. 1993. Y el García Martínez dice de ti: es un hombre de la calle, en el buen sentido, y por ello está en condiciones de hacerse entender. ¿Cómo consigue José Antonio Lozano Teruel, catedrático, rector de universidad, infiltrarse en la calle, conocer realmente lo que... Bueno, es que mi sitio yo creo que eso, es la calle, es la gente, es lo más accesorio. ¿Dónde te encuentras más cómodo? Mira, yo lo de rector lo acepté primero porque el propio Paco Sabater él quería y creía que debía ser yo. Y después porque me obligaron porque era una universidad pequeña, pero todos los decanos, todos los representantes de todas las facultades, de todas esas cosas, todos, absolutamente todos, cogieron y me pidieron que fuese rector. Y no había nadie y no iba a haber ni votación ni nada. Cuando entrabas en un bar en Moratalla a tomarte algo, por ejemplo, ¿te gustaba entrar como José Antonio, como el catedrático? Claro. Por eso te digo que yo, por ejemplo, los rectores que voy a hacer la marcha, bueno, pues se empeñaron, y como se empeñaron, pues tampoco quería yo votar. Pero yo dije desde el primer día, voy a estar 4 años, y a los 4 años me voy. Sí. Entonces, cuando transcurren los 4 años, efectivamente, ya se había transformado la universidad, de los 3.000 estudiantes se habían alcanzado 17.000, de las facultades que había se habían multiplicado por 2,5, 2 veces y media, muchas cosas que se habían hecho. Y sobre todo, servicios relacionados con la universidad. El Centro de Procesos de Datos, un centro de estudio de la Comunidad Europea, luego potenciar actividades como Festival Internacional del Folclore Mediterráneo, una semana de cine en Cieza, dar entrada en la universidad al teatro, al cine. Conseguir todas esas cosas, me imagino que tú tienes que tener un poder de convicción muy alto. ¿Cuál era tu técnica? ¿Tu técnica era ser una persona normal? No, ser una persona normal y hablar con normalidad y en todos sitios hay gente muy valiosa que lo único que hay que hacer es estimularla un poco, estimularla y ya está. Entonces, al final de los 4 años, bueno, pues la situación es que hay nuevos estatutos en todas las universidades españolas y tal, y quien elige el rector en aquel entonces era el claustro. Y el claustro, cogen los componentes del claustro de aquel entonces, cuando en realidad había etapa, y el 80% de los componentes del claustro escriben una carta solicitándome que vuelva a presentarme para ser rector. El 80%, por lo cual, no estaba claro, si no mentían, claro, sí. Y no hacían pacto. Tenían más amigos que enemigos. Y no hacían pacto, entonces, ¿verdad? Pero bueno, que no arreglan. Sí. No. Eso lo tenía claro. ¿Y no porque yo dije eso 4 años y 2, por otra razón que entonces me callé, pero que después lo comentaron algunas veces, porque comenzaba a gustarme. Y eso es muy peligroso. Que es lo que les pasa, yo creo, a la mayoría de los responsables que enseguida les gusta y entonces
¿Y qué es lo que es adictivo de eso? El que siempre te ponga la alfombra roja, el que siempre te escuche. Lo de ese rector era una maravilla. Llegaba a Madrid con tu chofer, unas personas, un chofer, la familia de los choferes de los rectores era sensacional, de todos los rectores. En concreto, aquí en Murcia, oye, que aún el que actuaba como chofer mío, actualmente aún sigue escribiendo como chofer en la universidad. Conoce todos los secretos. Claro. No ha dicho en la persona, no dice ni una palabra de nada. Yo creo que salvo en alguna versión que me ha hecho a mí alguna pequeña confesión, pero a nadie más. Entonces, llegar a Madrid, no preocuparte de aparcamiento. Ministerio, en la puerta. No tienes que decir que hay que te aparcar y tal. Además, cuando termines de hacer lo que sea, tú sales a la puerta y te cuentas que tienes allí el chofer. Entonces, en aquel entonces, ahora ya los rectores no. Los rectores ahora mismo, las universidades son un servicio más dentro de una consejería y el rector es casi nada y además está condicionado políticamente. Para ser elegido rector tiene que estar adscrito a algún partido político, etcétera. Pero acá entonces los rectores y realmente, por ejemplo, en el ministerio se hacía lo que creo que los rectores, entre los que estaba yo, de un modo sensato, decíamos que debía hacer. Tenían bastante influencia política, ¿no? Mucha, y además con personas que me importaba igual y a él yo le importaba igual, que fuéramos ideológicamente semejantes o no. Por ejemplo, yo tuve una gran amistad con Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba entró en el ministerio como una especie, fue cuando ganaron las elecciones del PSOE, y entonces Alfonso Guerra, creo yo, en mi opinión, colocó en cada ministerio un peón suyo para que un poco vigilara, tal. Entonces la persona encargada del Ministerio de Educación fue Alfredo. Alfredo es una persona muy valiosa, fue escalando puestos, llegó a ser ministro, ¿no? Sí. Una persona muy valiosa. Y además dio ejemplo de honestidad, cosa que la mayoría de los políticos no dieron. Por ejemplo, había bastantes políticos que eran profesores titulares adjuntos eran entonces, o agregados y tal. Entonces, lo de la figura del profesor agregado, que era ya una figura, parecía que estaba consolidada, la cogieron y dijeron, no, vamos a hacer que todos pasen a catedráticos, porque había bastantes políticos que eran profesores agregados. Entonces todos pasaron automáticamente a catedráticos, ¿no? El único que permaneció como profesor titular hasta su muerte, Alfredo Pérez Rubalcaba. Es un ejemplo de honestidad. Es verdad que volvió para atrás. De todas estas personas que has conocido tan importantes y tan influyentes, si tú pudieras decirme, toma otro café con esta persona porque me impresiona. No, hay muchas, ¿no? Pero yo antes te hablaba de Federico Mayor Zaragoza, para mí es una persona admirable. Pero luego su hijo también, ¿no? El bioquímico, sí. Pero Federico tuvo grandes éxitos en todo. En la UNESCO realizó, cuando fue secretario general, una labor tremenda que Estados Unidos estaba separado de la UNESCO y había ido y tal. Consiguió... fue el secretario general de la UNESCO en contra del gobierno español. El gobierno español quería colocar a un político de entonces. Y tuvieron que ser un grupo de premios Nobel de todo el mundo los que firmaran una carta de adhesión y tal, y todas esas cosas. Como rector en Granada, la Universidad de Granada, que era una universidad más, la convirtió en la tercera de España. Una apertura total. Esa es la verdadera democracia, la apertura de verdad, no condicionada. Fíjate que yo la primera vez que conocí a Federico Mayor Zaragoza, el nombre, fue por referencia. Yo estaba en Inglaterra, en la Universidad de Warwick, intentando hacerme el currículum de triste penene a intentar hacer algo para poder aspirar en el futuro a alguna plaza de la universidad. Y entonces, estando allí, que por cierto, los de la Universidad Inglesa totalmente trastornados, no tenían ni idea de lo que era la Universidad Española, a mí me trataban como si fuese un gran profesor. Y yo era miserable penene. Hacían todas las semanas unos seminarios allí en la universidad, una universidad nueva, la de Gori, que quería renovar, además en la Escuela de Ciencias Moleculares, Club Molecular Science, y entonces querían renovar las cosas y tal. Le invitaban todas las semanas a un premio Nobel, a que diera un seminario y tal, los viernes. Entonces se celebraba y tal, y después había una cena restringida de 5 o 6 personas. Entre ellas estaba yo siempre. Yo soy, fíjate, el profesor invitado. Luego cosas curiosas de lo que es la cultura.
la cultura inglesa, que hay cosas que no se pueden entender nunca. Después una cena en un restaurante bueno, que ahí es donde yo supe por primera vez que no toda la comida inglesa era nefasta. Había sitios en que se podía comer bien. Me dejaban en un restaurante estupendo y cosas curiosas. Las 2 semanas así de charla decidieron en otra universidad que si podía aportar una libra como ayuda. una libra y hubiera sido 10, ¿no? Entonces, pues en aquel entonces he perdido el hilo. Uno de los del laboratorio que venía de Oxford me dijo: he conocido en Oxford, había trabajado con Krebs, en el laboratorio de Krebs, he conocido un español que es estupendo, que es magnífico. Empezó a hablarme de maravilla de ese tema Federico Mayor, pero todavía estaba allí. Y entonces él aprovechó la estancia allí. Allí Loli, que fue muy valiente, nos fuimos a Inglaterra con ella embarazada, 7 meses o por ahí, y sin saber dónde nos íbamos a alojar. Y allí tuvimos la experiencia de que al nacer nuestra hija, Marisa, la hermana mayor de Elena, pues vimos que le hacían unas pruebas recién nacidas, que eran las pruebas del talón de las metabolopatías. Bueno, yo aquello simplemente lo vi como, no sabía lo que era, no sabía exactamente lo que era, pero en fin, y tal. Pero después ya Federico Mayor, a la vuelta a España, lo primero que hizo fue implantar, entonces implantó su centro en Granada y inmediatamente implantamos en Barcelona y aquí en Murcia y creamos el Plan Nacional. Y por lo menos de su capacidad. Sí. Eso había que financiarlo. Al final, cuando de alguien hablan muy bien de distintos sitios, porque a mí me había llegado muy buenas cosas también de Federico Mayor, no es casualidad, ¿no? Pero es muy educado y además, bueno, tiene unos libros de poemas preciosos. No sabía eso. 3 o 4, yo tengo 3 o 4 libros suyos preciosos. Y sobre todo dedicados al tercer mundo, a la mujer, a los desfavorecidos, con mucha sensibilidad. Sí. Bueno, pues cuando intenta poner en marcha lo del plan, que entonces se llamaba, ahora eso sería un pecado mortal, Plan Nacional de Subnormalidad, se llamaba subnormalidad. Pues entonces, para ponerlo en marcha se necesitaba dinero para montar todos los laboratorios, los 12 o 14 centros que se crearon en toda España y tal. Pues él siempre ha sido avispado para todas las cosas y tal. Se acaba de aprobar un impuesto sobre el juego. Entonces cogió y dijo, no preocuparos, no tenéis que preocupar nada. Coger y dedicar no sé qué tanto por ciento del impuesto sobre el juego que lo va a llegar ahora, que es una tal, es dedicarlo a esto. Y así se financió. Encontró ahí un hueco para... Sí. Pues fíjate, me estaba dando cuenta, ahora mencionaba a Marisa y Elena, y antes hemos estado hablando un buen rato de gente importante, gente influyente, y no apareció ningún nombre de mujer. ¿Cómo ha cambiado la sociedad? Que en esos años que tú has vivido de rector y todo eso, la mujer, y más en una capital de provincia, no tenía una influencia. No, y algunas eran valiosísimas, pero no tenían ningún interés, yo qué sé, en tener protagonismo. Porque, por ejemplo... Con la manera en la que la habían educado. No, porque bueno, pero aparte de eso... En la sociedad, digámoslo como esto, ahora la palabra machista parece muy fuerte, pero era muy patriarcal. Las familias que tenían dinero, a las hijas, darle estudio era porque tuvieran, pero la mujer ha sido la que ha dicho aquí estoy y aquí doy la cara. De todas formas, la mujer tiene muchos más problemas que los hombres para sobresalir, para todo. O sea, se han ganado batallas, pero la guerra todavía está. No, porque tú ahora mismo, a igualdad, tu mujer y tú, tenéis posibilidad, sois los dos científicos y tú tienes posibilidad de una beca en Estados Unidos, te ves sin problema ninguno. Sí. Yo soy la mujer y tengo un montón de problemas porque tengo 2 niños, porque me dejó el marido en España con los niños, que no sé cuánto. Y la mujer sigue llevando, aunque sea profesional, yo lo veo con mis 2 hijas, mis 2 hijas son Marisa ahora mismo, lleva es la jefa de la sección de hematología. Sí, y está viendo sus publicaciones científicas y son de primer nivel. En Estados Unidos. Yo soy descubrí y se lo hice saber a ella. Dentro de hematología, la subespecialidad, patología de plaquetas, es la científica más citada del mundo. ¿En serio? Bueno, es muy discreta, es muy tal. Cuando lo mandé, dice, ¿cómo has conseguido este dato? Digo, pues mira,
Google, tal. No, pero quiero decir que ha sido un salto porque la mujer ha dicho vamos a por ello, pero no porque la sociedad le haya apoyado, y es más, porque no hay natalidad en España ahora, porque las tiene el primer hijo a los 40 años. Pues otra cosita que me gustaría comentarte, que he estado mirando, como te digo, en Google cosas, y hay un vídeo tuyo en YouTube donde estás dando una conferencia en Molina, porque también te en la FEN, la Fundación de Estudios Médicos. No, puede ser. No, es que en Molina es que hay una cosa curiosa. Se constituyó hace mucho tiempo una cosa que se llama Fundación de Estudios Médicos, que yo soy presidente durante cierto tiempo y sigo ayudando y tal, que el propósito es divulgación de la ciencia y activar las vocaciones científicas. Y entonces, que por cierto, te invito ya, cuando quieras, pues prepara una charla. La cosa es que a través de un acuerdo con la Consejería de Educación, la charla de parte del público presencial, que normalmente es un instituto o dos institutos y tal, lo cual es limitado, 230 personas, pero la siguen hasta unas 3.000 estudiantes de toda la región, y entonces eso les permite que los chicos pues se pongan en contacto con la ciencia de verdad, que puedan preguntar al final. Me hacen preguntas muy pertinentes muchas veces. Sí. Y estamos muy satisfechos de esa actividad. Entonces puede ser que sea una de las charlas de estas de la CEN. ¿Te estaban dando algún reconocimiento? Pues entonces sería de hijo adoptivo. Adoptivo. No, predilecto no, porque predilecto ya soy de Molina, de mi pueblo, de Mortalla. Eres predilecto de Moratalla y adoptivo de Molina, porque vivís por ahí, por la... Vivimos en la Alcaina. Pues bueno, ahí en esa charla hablas de un tema que es muy interesante, que también lo mencionas en alguno de tus artículos, que es el secreto de la longevidad. Y entonces hablas de las poblaciones que hay en Japón, en Okinawa. Las 3 o 4 el estudio que hicieron en el National Geographic y todas las cosas. Exacto. Entonces me hace mucha gracia porque lo estás contando, lo cuentas muy bien, que bueno, puede haber aspectos de la dieta y demás, pero que hay una cosa en común entre las tres, porque el sushi que hay en Japón no está en Italia, y en Italia no... O los de Estados Unidos, que simplemente por pertenecer a una rama religiosa que no me recuerdo cuál era, de testigo de Jehová. Exacto. En Japón no tienen el aceite de oliva, y luego esta comunidad religiosa era algo ahí que no acababa de encajar, y entonces los investigadores se dieron cuenta de que lo que encajaba y lo que era en común con los otros tres eran las relaciones sociales y el sentirte que siempre estás rodeado de gente, ¿no? Y eso me llamó mucho, la atención cuando leí esos artículos, y también en tu presentación. Los factores epigenéticos. Sí, exacto, que no todo está determinado, ¿no? Pero ahí tú lo sumarizas muy bien. Dices, bueno, en resumen, lo importante es no ser gruñón. Después de la última de es muy importante, porque al final la gente se tiene que llevar una idea a casa. Y si tú eres un gruñón, eres una persona que la gente que está a tu lado no está cómoda, que vaya estufeando a toda la gente y tal, y estás solo, eso al final va a influir en tu situación. No le has dedicado demasiado tiempo tú a esto. ¿No? Y te va para atrás. Tú de eso es una cosa de las que estás convencida, ¿no? Sí, yo, crítico, sí he sido siempre muy crítico, gruñón regular. No estoy convencido que tomar disgusto, digamos, gratuito, disgusto se lleva uno en la vida, porque te los tienes que llevar. Claro. Pero hay muchos que se pueden evitar siendo menos gruñón. Sí. Y entonces todo esto va relacionado con las relaciones sociales y con la amistad. Sí. Y claro, tú después de tantos años y tanta gente que has conocido en un sitio y en otro, tendrás muchos amigos. Entonces, una pregunta que te quería hacer es, para ti, ¿qué es el mejor amigo? ¿Aquel al que le cuentas tus intimidades? ¿Aquel con el que simplemente estás a gusto y relajado sin necesidad de contarle grandes intimidades? ¿O aquel que, aunque estés tiempo sin hablar con él y demás, es una persona leal, que nunca te falla? Bueno, que has hecho una pregunta de tipo test A, B, C. Exacto. En este caso, yo la presentación le pondría combinaciones. Todo es correcto. Y no decía todo correcto. Todo es correcto. No, la B es muy importante. ¿Qué relaciones tienes
con tu amigo hoy en día, amigos de toda la vida, digamos? Bueno, con los amigos de toda la vida, confianza. Si lo fundamental es que haga confianza, saber que no hay ningún problema de poder decir lo que sea, aunque se difiera en opiniones. La confianza que conlleva también a lo que decía de estar relajado. Sí, ¿no? De que no tienes que ni ocultar nada, ni que ocultar nada. Claro. Pues mira, me he metido en tu Twitter, porque antes me decías que tiene Facebook. Sí, pero es el mismo. En la Twitter no hago nada novedoso, es repetición de Facebook. Las noticias científicas la misma. Que te llaman la atención y tal, tú lo compartes por Facebook y por Twitter. Pues yo me he metido por Twitter para decir, venga, voy a mirar cuál es lo último que subió José aquí a Twitter. Y es del viernes pasado. Y el viernes... Es que ayer se me pasó. Bueno, ayer te tomaste puente. Tratar de recuperar. Ya esta mañana ya la he seleccionado, ya la tengo. Sí, ya la tienes. Bueno, lo primero que me parece increíble es eso, el que te tome el tiempo de seleccionar noticias, de leerlas, de compartirlas y de noticias tan diversas, porque el viernes subiste noticias de física, algo de los anillos de Einstein. Sí. Subiste algo relacionado con el clima, con las plantas y el CO2 y tal. De medio ambiente intento subir lo más posible porque sé que a la gente le preocupa el tipo de... Y la última de todas, no sé si te acuerdas cuál fue, que era que decía que los animales entre sí tienen amistades sorprendentemente parecidas a los humanos. A los humanos, sí. Un término que se llama homofilia. Sí. Entonces, los animales tienen su personalidad. Entonces, las ardillas, por ejemplo, de una personalidad determinada, se juntan entre ellas y crean unos vínculos. Sí. Y entonces esto me lleva un poco a lo que estaba comentando antes, de que uno de tus mejores amigos es una persona con la que es muy parecida a ti. Pero es del ámbito académico y demás. Sí. Pero luego fuera de ese ámbito académico, tienes buenos amigos que tienen esa misma sensación de confianza, que son muy parecidos a ti, pero en otros aspectos no académicos, quizás. No, hombre, tema amistad íntima no, porque yo creo que el número de amigos íntimos que se tienen se pueden medir con una mano o dos manos. Sí, eso no pasa. De una mano a mano. Pero amistad, pues sí, que no hay problema. De estar a gusto con gente con mucha gente que no tenga a lo mejor un nivel académico. Sí, no, eso sería nada más. Sí. Normalmente no hay nadie. Las de la universidad hay uno o dos, nada más. Algunas son compañeras mías de bachillerato y sus maridos no tienen nada que ver ni con la universidad, no tienen nada que ver, y eso no quiere decir que estamos juntos y estamos muy a gusto. Sí. Nos respetamos cada uno, si uno es de derecha, el otro de izquierda, el otro se respeta todo. Y no son gruñones. No son gruñones. Es la receta de con mucha deficiencia física. No tienen ya ganas de muy a gusto. Se quitan las ganas de pelear, ¿no? Ya un poco. Pues de tus libros, que son 14 libros, los que... De divulgación, sí. De divulgación. Pero están los serios. Los serios son... Esa me la he perdido. Mira, ¿cuáles son los serios? Ahí. Un libro de texto de bioquímica del que me siento muy orgulloso, sí. que se llama Bioquímica para la ciencia de la salud. Bioquímica y biología molecular para la ciencia de la salud. Ese libro ha tenido varias ediciones. Ha sido editado, lo editó Interamericana, que es una empresa. Y ha sido libro de texto incluso en algunas universidades sudamericanas. Y eso, si me apura, lleva casi más trabajo que el de divulgación, porque no puedes cometer errores. Ahí fue tremendo. Es más, cuando yo empecé a hacerlo, o por mi ignorancia o porque no había medios, todas las gráficas me las tuve yo que hacer a mano. Y entonces ese libro tiene una peculiaridad. Los libros de bioquímica, no sé si tú, a lo mejor al principio de tu carrera, tú recuerdas alguno, era muy teórico, muy... En Leninger. En Leninger, bueno, Leninger es casi el libro más vendido de la historia. Las últimas ediciones ya eran diferentes. Las primeras ediciones muy científicas, muy buenas, pero muy eran 2 tomos, ¿sabes? Sí, muy bien explicado. Sí. Y previo al Leninger existía otro, el Carson, que fue el primer libro así de la bioquímica. Bueno, pero era una bioquímica, pues sí, muy de enzimología, que era lo que, bueno, yo empecé con la enzimología simplemente porque era lo que era la bioquímica entonces y tal. Entonces yo lo que intenté es darle un enfoque diferente, que es bioquímica y biología molecular para ciencias de la salud. O sea, dar la bioquímica, efectivamente, pero pensar más después
en todas las cosas de las aplicaciones, que si la inmunología, que si tal, y tal. Y entonces eso, afortunadamente en eso yo creo que sí fui en cierto modo un precursor, en cuanto que ahora por lo menos el 70-80% de todos los libros de texto que se hacen de bioquímica y tal, van enfocados en ese aspecto, y aproximadamente con el mismo índice podríamos decir, un índice muy parecido al que... Claro, un problema ahora de los libros de texto es que no los utilizan. No se utilizan porque yo creo que es que va todo tan rápido, ¿no? Que a veces da tiempo. Pero es verdad que luego lo que tú decías, la estructura de los libros y los temas fundamentales son los que son. Claro. Yo, desde esto de la docencia, yo estoy preocupado bastante. Primero, ya antes te lo he comentado, pero lo voy a repetir. Yo en los 40 o 50 años que he estado de profesor, yo en clase nunca he utilizado un PowerPoint. En clase. Lo he utilizado para seminarios, para conferencias y tal. He utilizado siempre mi trozo de tiza, que ahora ya con las pantallas electrónicas no es necesario. Con alegría. Venga, un poquito de cervecita. Vale, gracias. Ahora eso ya... Y compartimos La tiza ya ha desaparecido, pero existe... Bueno, ¿tú sientes que es una manera que obliga más al alumno a seguir? Obliga totalmente. Es decir, sigue tu mismo discurso, vas explicando una cosa y tienes que irte siguiendo. Llega a una dificultad, tienes que resolverla conjuntamente. Haces que colabore. Sí. De hecho, a mí me dicen ahora mismo que en las clases, por ejemplo, de medicina, si hay inscritos 150 alumnos, que van 6 o 5. La universidad premia el que se ponga todo lo que vaya a utilizar previamente. Entonces, para ver nuevamente un PowerPoint que lo tienes ya y que el profesor lo único que hace es leer lo que lo pone en PowerPoint, ahí la contribución del profesor, desde mi punto de vista, es nula. Claro, es nula. Nula, no es nula. O sea, yo en eso soy muy crítico. Entonces, yo lo he dicho muchas veces en muchos sitios, que no hay nada comparable como la de ser profesor, mirar a los alumnos que tienen enfrente y ver que en la primera, segunda fileta hay un cierto número de ellos que le brillan los ojos cuando tú estás. Eso significa eso ahora mismo no existe. Es curioso que no se haya evolucionado en eso, porque yo recuerdo cuando estaba en Boston, el jefe de mi laboratorio daba clase en Harvard. Sí. Y me decía, no sé, un miércoles por la tarde, pues mañana a primera hora tengo clase con los de tal. Digo, pero no te va a dar tiempo a preparártela porque hemos estado juntos todo el día haciendo esto y lo otro. Dice, no, pues aquí en Harvard tú no te tienes que preparar las clases. Digo, ¿cómo que no te preparas las clases? Dice, yo llego y entonces los alumnos empiezan a preguntarme cosas. Y entonces solucionamos asuntos. Entonces, si nos está tocando el ciclo de Krebs, ellos vienen y tienen unos artículos, tienen unos fundamentos teóricos, y hablamos, y nos falta tiempo. Nos falta tiempo. Dice, es simplemente comentar, aclarar cosas. Necesita que los alumnos estén bien motivados. Entonces, claro, eso implica que el alumno, ese PowerPoint, digamos, básico, ya se lo ha mirado, y a partir de ahí, pues, si hace falta, pues se reexplica algún concepto, alguna cosa, ¿no? Leo una frase de Einstein que a mí me llamó mucho la atención relacionado con este tema, la docencia. Claro. Esto él lo dijo en el año 1931. No es suficiente enseñar a los hombres una especialidad. Con ello se convierte en algo así como máquina utilizable, pero no en individuos válidos. Para ser un individuo válido, el hombre debe sentir intensamente aquello a lo que puede aspirar. Tiene que percibir un sentimiento vivo de lo bello y de lo moralmente bueno. En caso contrario, se parece más a un perro bien amaestrado que a un ente armónicamente desarrollado. Debe aprender a comprender las motivaciones, ilusiones y penas de la gente para adquirir una actitud recta respecto a los individuos y a la sociedad. Estas cosas tan preciosas las logra el contacto personal entre la generación joven y las que enseñan. Qué buena. O sea, que ese contacto, esa relación es la que... Pues es fantástico que eso hace casi 100 años ya lo percibiera, ¿no? Sí. Me parece buenísimo. Y ahí da con una de las teclas clave, que es la predisposición del que quiere aprender, ¿no? Porque hay un porcentaje de gente que quizá no lo tiene. Y esa predisposición a aprender, esa curiosidad, es algo que
se nace casi que con ello. Antes hablamos de la genética y la epigenética. Y posiblemente sea muy epigenético eso, pero es algo que no se va. Y tú eres un claro ejemplo. No. O sea, que la curiosidad de decir, a ver qué hay nuevo hoy. Ser curioso, yo creo que eso es muy importante. Yo siempre soy muy curioso de verlo. Y, por ejemplo, ¿cuántos nietos tenéis? 7. 7. De los 7, ya desde pequeños tú a alguno le notas que tiene esa curiosidad. Sí, hay algunos que además parece que están claramente dirigidos hacia la ciencia. Ahora ya me comentabas, ¿no? Sí, el caso es uno de ellos es medicina, sí. Cuando pensáis en vuestros nietos, en la vida o el mundo que se puede encontrar cuando ellos sean adultos y demás, ¿qué es lo que más os preocupa? Preocupación y complejidad. Yo creo, mi mayor motivo de preocupación es que, siendo evidente, como es evidente, la rápida progresión de todos los conocimientos científicos, técnicos, etcétera, de la humanidad, sin embargo, el ser humano no ha evolucionado en el sentido moral en absoluto. Y entonces, conforme hay armas cada vez más poderosas en manos del hombre, si no se produce un cierto avance de tipo social, moral, etcétera, pues claro, eso es complicado. Tiene un impacto en muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Una de ellas es el cambio climático. Todo, en todo. Y ahora ya actualmente ya con lo de el hombre puede modificar lo más propio de él, que es el patrimonio genético, pues ya. ¿Qué opinión tiene de eso? Porque de hecho, nosotros trabajamos en CRISPR, que se tiene, de hecho, un artículo en CRISPR. Fíjate lo de CRISPR y todas las posibles derivaciones que se están produciendo cada vez a mayor velocidad, que va a hacer posible cualquier cosa impensable, lo va a hacer posible. Yo aquí, en el año 75, yo di la lección inaugural de la universidad, le llamaba, lo tenía por aquí, nos llamaba algo así como, a ver, que está por aquí. Sí, 75. Perspectiva de la genética bioquímica. Y hay un apartado incluso en que me atrevía a decir las cosas que yo creía que tal. Y algunas yo creía que tenía que ser a medio o largo plazo. Sí. Ha sido lo de la edición genética es algo que no ha sido a cortísimo plazo, a cortísimo plazo. Yo recuerdo incluso mi época de profesor de bioquímica al principio, que decíamos, hay que enfocar el estudio de las proteínas porque los ácidos nucleicos no se puede. Y eso no lo decía yo, lo decíamos todos los profesores de bioquímica, porque el poder estudiar y conocer los ácidos nucleicos es imposible. ¿Hasta qué? Hasta que llegó un día, se produce una serendipia en un laboratorio y ya resulta que lo que es fácil de conocer es todo lo que está relacionado con la estructura de ácidos nucleicos, que las proteínas ya quedan en el segundo plano. Claro. Pues estamos hablando de un impacto que está a corto plazo. Mayor que la revolución industrial. En la historia de la humanidad a corto plazo posiblemente no va a ser muy grande, pero es que yo hablando con otros colegas, que no va a ser. ¿Tú crees que puede poner puerta al campo? ¿Tú crees que no va a ser a corto plazo? Podría ser tremendo. Yo creo que a corto plazo va a haber todavía bastantes regulaciones éticas y tal, y por otro lado todavía temor de posibles, lo que le llaman los off-target, ¿no? De que tú estás editando una cosa y estás tocando otra. Entonces eso todavía necesita un poquito más de tiempo, poco, pero que es una tecnología a la que no se le puede poner puertas, lo tengo clarísimo. ¿Cómo se va a regular eso? Quizá esto va a funcionar como funcionan otros avances tecnológicos y médicos, que no toda la población mundial va a tener acceso a ello. Porque eso en otros aspectos se está viendo. O sea, una persona enferma de un cáncer de pulmón en la India o aquí no tiene la misma esperanza de vida. Entonces la ingeniería genética o la edición génica posiblemente va a estar ahí. Yo creo que tenemos una tendencia a una sociedad más polarizada y más separada, ¿no? Sí, eso un poco es lo que me refería antes, lo trágico que es el ver que, por ejemplo, actualmente la humanidad tiene en sus manos los medios para alimentarlos a toda la población, para que todo el mundo pudiese vivir mínimamente con una cierta dignidad, etcétera. Y sin embargo, socialmente somos incapaces totalmente. Sí. Y ahí sí que no se notan grandes avances en ese aspecto. Y entonces, claro, los grandes avances que se van a producir, que se están produciendo en la ciencia y la tecnología, pues dice, podrían solucionar, sí, o podrían aumentar el problema.
Están separando sociedades y están separando culturas, ¿no? Porque claro, ya la diferencia entre Occidente y el tercer mundo cada vez está siendo un poco mayor, ¿no? Y eso es el problema, al final es la educación. Es tener ciudadanos educados desde siempre, pero... Bueno, ya ahí entra un poco, cerrando el círculo, el tema de la divulgación, que es un poco picar piedra o hacer un poco canto al sol, pero yo creo que... Sí, pero ahí la influencia gotica. Es 0,0001%. ¿Cómo se podría solucionar eso? ¿Cómo podríamos llegar? Es verdad que tú en algún momento llegaste a ese gasolinero, que bueno, fue una cosa muy bonita, pero ¿cómo se puede romper esa barrera? Pero sí, pero dentro del primer mundo. O sea, es verdad. Obviamente en el tercer mundo, si tú no sabes si... El tercer mundo, las cosas más básicas, hay que empezar con las cosas más básicas. Las cosas más básicas es educación, un mínimo de educación, en que toda persona que teóricamente tiene derecho a educación de verdad la tenga. Yo creo que sí, esa es una de las claves. Bueno, aparte de la divulgación científica, de la política científica que ha estado de rector, aparte de dar clase, hay una cuarta pata en tu carrera, que es la investigación. Y eso, en eso también he estado salseando. Entonces me he metido en Google también, en Google Scholar. Ahí no figura casi nada por un problema. Porque yo al principio firmaba a lo mejor José Antonio Lozano Teruel, en otro José Antonio Lozano, no, J.A. Lozano, no, hay el 80% están perdidos. Ah, sí, pues fíjate, ahí el paper más citado es uno que es de compuestos polifenólicos en líneas celulares de melanoma. Al final he visto que sigue una trayectoria desde tu tesis, porque tu tesis también tenía que ver con pigmentación, y es sobre, el título de tu tesis es Enzimas responsables del pardeamiento de los frutos. Y todo eso al final es de la melanina, la pigmentación celular y desde los frutos lo has llevado a la biomedicina. Cuéntame un poco ese trayecto. La parte primera te la he contado. Que en esa universidad que había entonces, mastodóntica, eran los catedráticos y solamente los catedráticos, deciden no darnos becas a los dos mejores estudiantes. Entonces yo me encuentro que termino la carrera y no sé qué hacer. Entonces ese verano me dediqué a fabricar pastas de dientes, a irme a las fábricas de conserva, a llevarles también una cosa que había hecho para ayudarles a... Entonces las botas eran de hoja de lata, se soldaban para soldar. 50 cosas, a ver qué pasaba. Pero a mí me gustaba la universidad, me gustaba la investigación. Y entonces, sin beca, de pronto veo en el periódico que la Fundación Juan Mar convoca unas becas. Y entonces las becas eran de tres tipos, y una de ellas se llamaba investigación científico-técnica. Eran las que estaban mejor dotadas. Y digo, científico-técnica, estamos en Murcia. En Murcia las conservas. Entonces la bioquímica era enzimología nada más, pues enzimas responsables del pardeamiento de alcachofa albaricón que me lo contó. Y ese fue mi tesis doctoral. Terminé. Me encuentro también con la disyuntiva de que tengo que hacer, me sigue gustando lo de la investigación y tal, y qué hacer. Bueno, entonces veo la oportunidad de lo de la Universidad de Warwick. Era un grupo que estaba capitaneado por David Griffith, y David Griffith era uno de los... Entonces era la polémica principal de toda la bioquímica, era el mecanismo de la fosforilación oxidativa, y había diversas teorías, la quimiomática la que menos, la química, de que había un intermedio, de que había que descubrirlo, etcétera, etcétera. Bueno, este es un tema, está en vanguardia, es el más importante que hay ahora mismo, pues me voy allí. Pero de pronto me digo, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y no sabía. Entonces había una plaza, cuando se convocaba una plaza en la universidad cada 5 o 6 años. Y lo mismo podía ser de química orgánica, en Murcia, que de bioquímica, que de fisiología vegetal y tal. Y dije, si sigo lo que está haciendo todo de mitocondrias, ya me limito tal. Voy a intentar escoger algo que sea vegetal, en lugar de mitocondrias, cloroplasto. Entonces, mi tema, que lo cogí, biogénesis de cloroplasto. No se sabía prácticamente entonces nada de cómo se realizaba la biogénesis de cloroplasto, y claro, muy parecida a la de las mitocondrias. Sí.
Y además allí también cosa curiosa, anecdótica, pero con eso, conocí que un tal Mitchell, que estaba por allí en un sitio escondido y que vivía como una especie de monje en un castillo que era suyo, que tenía ahí un laboratorio y tal, había elaborado una teoría, que era la teoría quimiosmótica de la fosforilación oxidativa y tal. Y le escribí, muy amablemente, me contestó, me mandó 2 separatas suyas gordas que no había podido publicarlas porque no se habían aceptado en ninguna revista, ¿no? Con la dedicatoria y tal. Y después la guardé como oro en paño porque le dieron el premio Nobel, claro. Y bueno, y además escogí eso, la mecanismo de fosforilación oxidativa, para cuando oposité como mi lección de edad. Con lo cual los del tribunal no tenían ni la más mínima idea, se quedaron. Entonces, este tío lo que sabe. Y era, si no sabía de primera mano. Vuelvo a Murcia, aparte de que me castiga el catedrático a no cobrar durante 1 año o 2 años, porque la beca de la Juan Mar que había tenido también en Inglaterra era demasiado cuantiosa, entonces me castiga. Pero hago la oposición en contra de su opinión y la saco. El presidente del tribunal era Federico Mayor y me destinan a La Laguna. Porque podía haber escogido, me dieron los 5 votos de unanimidad, podía haber escogido, había 2 plazas, estaba Barcelona y La Laguna. Y el otro finalista que había quedado en la oposición era catalán. Ya mayor, su mujer tenía farmacia en Barcelona, etcétera. Entonces, el último ejercicio, eran 7 ejercicios terribles, se me acerca Federico Mayor y dice, en caso improbable, o cuando no podemos saberlo, de que usted fuera propuesto a una plaza, ¿qué plaza escogería? La que sea. Entonces ya les despejé todas las dudas que podía tener de que no iba yo a chaparle al catalán su plaza de Barcelona, pero eso fue en La Laguna. En La Laguna, pues yo creía que iba a estar 5 años, que era lo que decía la normardía a Vicente. Y allí pues me acogió de un modo tremendamente cariñoso, catedrático de orgánica, había hecho rector Ángel González, y tuve tiempo de hacer una tesis doctoral, una tesineta. ¿Y qué tema? Pues, ¿qué hay en Canarias? Plátano. Pues peroxidasa de plátano, bardeamiento, tal. Pero es de aquí que las circunstancias, que no te las cuento, pero las circunstancias hacen que por una serie de movimientos rocambolescos yo me venga como primer catedrático de la Facultad de Medicina de Murcia, de Medicina. ¿Qué hago yo con mi alcachofa y con mi plátano? Pues a la fuerza, obligado. Melanización. La ruta enzimática. La ruta enzimática de la enzima es prácticamente la primera, es la misma. La polifenolalasa de plantas es prácticamente la misma que tirosinasa, claro, de animales. Y entonces empezamos con anfibios. Teníamos un amigo un hombre de agricultor por la zona de Orihuela que se dedicaba a cazar ranas. Y entonces empezamos con las tirosinasas de piel de rana. ¿Cómo que se dedicaba a cazar ranas? ¿Para nosotros o él por hobby? Él la vendía para las ancas de ranas en los bares y a nosotros nos vendía la piel. Y además las ranas tenían una característica curiosísima, temporal, y era que era una época del año en que expresaba la enzima tirosinasa, la expresaba muy bien, y otra época del año en que no había nada. Y al principio estábamos locos. Había veces que nada, no conseguíamos nada. ¿De qué dependía eso de la temperatura? Pues no lo sabemos. No, lo investigamos y no lo conseguimos descubrir. Qué interesante. Sí. Y ya después para los microorganismos, a ratón, bueno, a melanoma. Tiene una correlación con melanoma. Claro, y había un esquema en los libros de texto y tal, se llamaba el esquema de Rapport-Mason, que es del año 35 así, que intentaba explicar un poco cómo era la síntesis. Y nosotros descubrimos 2 pasos nuevos que en algunos libros figura ya con nuestros pasos. O sea, descubrimos 2 enzimas nuevos de la síntesis, y luego ya lo que sobre todo nos enfocamos fue en la hormona estimulante melanocito, los controles más que en la vía enzimática, los controles, y en el receptor de la hormona, que tiene mucha relación con melanomas, con razas, incluso hace poco me enteré que habían descubierto un tipo de albinismo que se debía a la falta de la enzima que habíamos descubierto nosotros. De ahí quizás tu relación con Luis Montoliu, que he visto que le ha hecho astrólogo, ¿no? Fue Luis Montoliu el que me como es tan integrado y tú sabes y todo, sí. me mandó en eso y dice... Ese llévate un poco tu perfil, ¿no? Se lo lee todo. Entonces fue precisamente que me avisó, me dijo que... Además, Luis Montoliu siempre dice que
que su afición, bueno, su interés por el tema de alpinismo y todas esas cosas que se debe a la relación que tuvo con nuestro grupo, y eso yo lo agradezco. Qué bueno, que eso también he visto que en su presentación de su libro aquí en Murcia, de la cual eso tú has escrito el prólogo, sí. El libro se llama Genes de Colores. Sí, sí. Es muy bonito el libro, ¿eh? Sí, no sé, ¿lo has leído? No lo he leído. Pues es por así decirlo, por así decirlo, de alta divulgación. Sí, es una ilustración muy bonita. Pero está cuidadísimo. Sí, ahí los editores, es para decir chapó, bien que lo han hecho. Sí, es un librazo. Pues ahí veo que Luis Montoliu viene aquí a Murcia a presentar el libro, tú le has escrito el prólogo, pero luego te da a ti las gracias porque fuiste el que grabaste el vídeo de su charla también. Digo, este hombre vale para todo. Digo, no, que llevas con una cámara de vídeo ahí, no, normalmente, sí. No, normalmente lo que pasa es que en las actividades estas que te digo de la fe, con las que se transmiten online y muchas veces son repetidas, yo asisto presencialmente a una y la otra en mi casa, por a través de internet, como están dirigidas, las grabo. Vale. Y después se lo pasaste a él, que lo subió a su canal de YouTube. Entonces, esto es una pregunta así más a nivel personal, que a ver, Loli también igual tiene ahí algo que aportar, porque hemos hablado de las 4 patas. Está claro que una de las patas, que es la política científica, es el rector, que ocupó durante un tiempo, no mucho, pero luego ser catedrático también tiene mucha parte política y eso fui decano. Después de ser rector fui decano, ¿sabes? Porque creía que el tonto de mí creía que podía solucionar algunos problemas de medicina. Cosa que era imposible. Entonces tiene la parte de gestión de la ciencia, tiene la parte de investigación que me acabas de contar, tiene la parte de divulgación y luego tiene otra parte que eres tú, que es tu vida personal, tu familia y tu hobby. ¿Cómo distribuyes el tiempo entre esas 4 patas y si eso te ha causado conflictos a ti mismo personales o conflictos incluso pues, con tu familia o con Loli de que alguna de las cosas las... Porque claro, en todo no se puede ser excelente. Si tú dedicas mucho más tiempo a la divulgación, se lo estás quitando a hacer un experimento más. Si haces experimentos de más, le quitas tiempo a tu hobby. No, le das mucho tiempo a tu hobby, se lo quitas a la gente. En la parte científica yo he tenido la suerte de que como tuve muy buenos colaboradores, realmente yo desde casi el principio pensé, tengo que dedicarme a que mis colaboradores tengan los medios que yo no tenía. Yo empecé haciendo bioquímica, utilizando como cámara fría una barra de hielo que bajaba al mercado, me la compraba y la ponía en la doble pared para guardar las cosas en medio de eso. Y sin centrífuga, sin nada de nada. Me fui a la caja de ahorros de Alicante y lo engañé y me compraron una centrífuga. Incluso conseguir recursos para que otra gente haga experimentos conlleva mucho tiempo. Eso muchísimo. No te estresa. Por eso creo que desde el punto de vista científico mi gran suerte fue tener desde el principio gente muy buena que pudieron coger y hacer lo que me hubiera gustado a mí hacer personalmente en el laboratorio con las manos y yo tenía que dedicarme a otras cosas. Eso desde el punto de vista científico. Luego de otras actividades, pues Loli podrá hablarte mejor que yo. Yo sí te digo que quizás la principal, la que más me gusta es el bricolaje. Es reparar cosas. ¿Sí? Y que a veces incluso las reparo. Antes incluso desmontaba la máquina de lavar y cambiaba motor y tal. Ahora ya no. Claro, ahora ya... que te relaja o que te supone también. No, que me gusta. La curiosidad también. No, que me gusta. A mí me gusta, reparar me gusta. Y además, vaya chollo, por ejemplo, tener todo tipo de herramientas, eso es de las cosas que más les gustan en la vida. Sí. Ahora ya hay muchas tiendas de bricolaje, pero entonces había pocas. Pero entonces el tener de todo, tener destornilladores de tipo, lo otro. Claro. Y entonces, por ejemplo, cosas de electricidad, la electricidad se da de muerte. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno. Escuchaba una vez que me puse con un taladro a hacer no sé qué, los pies descalzos en la playa, llenos de agua al suelo, me pegó yo creí que terminaba, se me quedó, y yo quería que y se me quedó, yo estaba pegado. No, yo sería de Cuento el conocimiento que tú tienes, se te había escapado ese detalle. Eso era, tenía de bueno que, por ejemplo, aun siendo rector, por ejemplo, volvía de Madrid un viernes por la tarde, tenía los renes preparados, nosotros teníamos que echarle aquí en Pucela. Sí.
Sí, quedarnos en Murcia para nada. O sea, no, yo eso sabía desconectar. Mira, todos los rectores que antes me preguntaban, me decían, todos se han quejado enormemente del trabajo, de tal, de que no pueden tal, de que tal, las 24 horas del día. Yo nunca eso. Además, cogía todas las semanas y una mañana o una tarde, sin decírselo a nadie, ni siquiera a los restaurantes, desaparecía y nadie sabía dónde estaba. Y a lo mejor me iba al monte a dar un paseo o cosas de y ya está. Que todas esas quejas del trabajo, de que tal igual. Pero eso también dice mucho de ti, porque era hábil para saber que eso lo necesitabas para después rendir. Mucha capacidad para abarcar muchas cosas. Y hemos tenido un hobby para nosotros, que es lo principal, que nos gusta mucho viajar. Nos íbamos a cualquier congreso, pues siempre buscaba una semana o así para hacer. Y además, como íbamos de camping, normalmente pues podíamos una caravana hacerlo. Tal cual. Marisa ganó un premio a Nicolás de las Peñas porque le dijeron cuando fuimos a Italia, a mí me gusta mucho el arte, Florencia, Venecia, Verona, tal, pues entre los museos, yo le explicaba más o menos lo que me gustaba, eran tíos así, Sí. Y cuando volvieron le pusieron un trabajo y era sobre el 300 italiano, el 400, tal, y entonces, mamá, dame o sea, hacía en esa época diapositivas, que había. Pues con diapositivas yo le iba diciendo, ¿no te acuerdas cuando estuvimos los Uffizi, que vimos tal, de Donatello, que tal? Le dieron un premio, me parece que fueron 2 o 3 libricos de la colección. ¿Y ese gusto por el arte de dónde te viene? Aquí, de toda la vida. ¿Pero te has puesto a estudiar por tu cuenta alguna cosa? No, ha hecho su asignatura perdida. Yo tengo un tío que Almela Costa, que es un pintor que no quería no personal porque es del principio de Sí, un gran pintor. José María Almela Costa, que es de los pintores buenos de Murcia, que a mí también me dio clase en magisterio de dibujo y tal, que era un pintor magnífico. Y mi padre y todos los Almela son más bien proclives a las bellas artes y tal, y a mí me ha encantado. Y yo me acuerdo que cuando estudiamos quinto y sexto, que tuve un muy buen profesor de historia del arte y tal, pues nos ponía diapositivas de todos los museos. Yo los memorizaba porque tengo memoria. Y se acuerda. Tú dices, el año hace 23 años que fuiste a Rávena y fuiste a la iglesia de tal, cuéntame, y te dice, capilla por capilla lo que oía está. Yo lo único que sé es que está en Rávena alguna vez. Varias veces, pero no más. ¿Y cuál es el museo que más te ha impresionado? Bueno, a mí muchísimo. El Hermitage, que... Hace pocos días mi madre me dijo lo mismo. ¿Sí? Estamos hablando No, yo no he estado. ¿No has estado? Cuando sea otra vez posible ir a Rusia, hacer Moscú y San Petersburgo, y además información de tipo práctico, de viajero. El viaje de Moscú a San Petersburgo no hacerlo como recomienda la gente de viajes por avión, que pierde todo el día, hacerlo por tren nocturno, que vais cómodamente, acostados y todas las cosas. Varios fueron desde Lituania, desde Vilnius. Sí, también, sí. Yo hice desde a Vilnius en tren, hasta Vilnius. Hacerlo en tren. Yo la primera vez que visité el Hermitage era un antigua Unión Soviética. Bueno, esa es otra historia que, en fin, que la antigua Unión Soviética, pero merece la pena. Entonces, los servicios modernos que tenían contra incendios en todo el museo era que habían colocado un cubo con agua en cada habitación. No, está muy bien modelado. Ahora una preciosidad. Ha cambiado, vamos. Ahora mismo yo no había estado con eso. No, hombre, pasó de un comunismo asqueroso a un capitalismo atroz. ¿Y de naturaleza qué sitio os ha impresionado más? Por ejemplo, la Patagonia chilena, la zona de los glaciares de Chile. Yo, desde mi punto de vista, en Noruega hemos estado 2 veces o 3 veces. 3 veces hemos estado en Noruega, haciendo lo de los fiordos, de barco. Otra vez nos fuimos en autocaravana con unos amigos, estuvimos 1 mes y pico en autocaravana, con lo cual vimos tal. Y otra vez, pues te digo que los glaciares de Chile no tienen nada que envidiarle a Noruega con la belleza de las Torres del Paine y todo eso. Por la zona chilena, correspondiente a Torres del Paine. Es donde empieza ya el acceso a la parte de sí, que es muy extensa. Hicimos un crucerito de 3 días allí.
que solamente hay 2 barcos que vagan, una en la parte norte. Hicieron por lagos. Sí, por eso. Hay solamente 2. Además tengo la dirección. Scorpio se llama la compañía. Porque merece la pena, porque es una cosa familiar. Y el dueño es el capitán de uno de los barcos que hace la parte sur. Que al final como cenábamos con él, nos conocimos hasta su vida personal, su divorcio, todas las cosas. Y tiene 2 barcos, uno hace la norte y otro la parte sur. Y son 3 días, me parece 3 o 4 días. En 3 días, 40 y tantos glaciares. Pues que además, impresionante de verdad. Pero bueno, que hemos viajado mucho, hemos estado en Egipto, Jordania, en Siria. No, en Sudamérica, en bastantes países. En Japón, que era lo que más nos gustaba. Por cerrar un poco esta conversación, que la he disfrutado muchísimo contigo y con Loli. Encima nos habéis puesto aquí que ya tengo que ir a comer en casa de mi madre y voy medio comido ya. Las cosas de las madres son divinas. Voy medio comido ya con el queso, el jamón y frutos secos y lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, yo sabía que la iba a disfrutar, ya Elena me puso eso gravizo. Y pues yo ya soy un fósil. No, pero esa es una de las cosas que me dijo cuando le dije que quería hablar contigo. Dice, pues mi padre dice que, bueno, que a quién le interesa lo que diga él. Digo, pero ¿cómo puede decir eso? Porque hace unos cuantos episodios también entrevisté a un científico chileno en Chile, que también se había pasado de la edad de jubilación y seguía ahí ligado y tal. Y yo creo que es un patrimonio que tenemos todos, que la sociedad tampoco sabe utilizarlo. Obviamente no te podemos dar mucho el follón y no te podemos estar pidiendo que hagas muchas cosas, pero creo que no se saca rendimiento a vuestro conocimiento, a vuestra perspectiva y no se da suficientemente voz a la gente que está ahí jubilada, ¿no? Esa es mi impresión, no sé tú qué piensas. En tu centro, cuando se jubila la gente, ¿cómo se entera que se ha jubilado? Pues bueno, ya va anunciando que se va a jubilar y tal, no hace mucho se ha jubilado una persona y luego pues bueno, sigue viniendo alguna vez a saludar y tal, pero de manera institucional creo que poco, ¿no? La Universidad de Murcia, la universidad que es el centro de la cultura, cuando se jubila una persona, por ejemplo yo mismo, se recibe una comunicación de los servicios económicos de la universidad, diciendo, me comunico que a partir de hoy ha dejado de ser usted profesor. Sí, la verdad es que es algo que no acabo de entender porque a mí me encanta hablar con gente que tiene más trayectoria y más experiencia en la vida y todo eso, porque yo creo que veis las cosas de una manera con más clarividencia, ¿no? Y creo que eso se debe aprovechar más. Entonces te decía que Elena dice, bueno, dice, ya verás, dice que lo va a disfrutar mucho, dice, ya verás qué bonito que es. Y yo creo que eso es uno de tus grandes éxitos, ¿no? De que tu familia y que los nietos sobre todo que te una relación tenga ganas privilegiada y que tenga ganas de compartirte. Entonces en ese sentido estoy muy agradecido tanto a ti como a Elena gracias de verdad, gracias a ti, que ya Elena me había informado adecuadamente y pues nada, nos tenemos que ver más a menudo cuando quieras. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.